Hola, bienvenidos a todos al podcast número 2 de nuestro canal Hablemos Sport. Hoy vamos a hablar de los Cleveland Cavaliers. Os prometo que es uno de los equipos sobre el que más a gusto he trabajado. Hay muchísimo que hablar sobre la franquicia. El caso Cavaliers es una especie de escape room, o sea, tienes problemas por resolver pero las soluciones las tienes, o sea, es muy manejable. De hecho, creo que muchas franquicias firmarían ahora mismo tener los problemas que tienen los Cavaliers. A ver, podemos volver un poquito atrás a la pretemporada 2019. El planteamiento de la directiva es bueno, traes un entrenador de la liga universitaria, un entrenador joven, bueno, joven no, eh, de la liga universitaria. Y tienes gente joven, jugadores jóvenes, tienes un buen pick de draft, dos buenos picks de draft de los que hablaremos, que son Darius Garland y Kevin Porter Jr. Tienes jugadores veteranos, Kevin Love, Tristan Thompson, y tienes muchos soldados alrededor. Jordan Clarkson, que bueno, que luego se va a ir a mitad temporada. De hecho, hablaremos sobre el trade de Jordan Clarkson. Tienes a un equipo más o menos completo. Se trataría de encontrar un equilibrio y tal. Y la verdad es que el planteamiento de la directiva es bueno. De hecho, fichan a un nuevo general manager que en teoría o sea, que tenía todo por delante, todo un proyecto por construir. Entonces, todo más o menos pintaba bien. Ahora empieza la temporada y la verdad es que hay dos fases. Está claro que el cambio de entrenador a finales de enero marca un poquito un antes y un después de lo que ha sido esta temporada. Hasta ahí, pues es que había el problema de los Cavaliers es sobre todo mucha instabilidad. No había equilibrio y un juego pésimo, malísimo. Luego tienes pues el problema, digamos, Kevin Love, que por su cuenta inicia una especie de guerra con la franquicia y demás. Hablaremos de eso. Hablaremos de los jugadores jóvenes que han destacado, que de hecho se han hecho un hueco en este equipo. Darius Garland, Colin Sexton, Kevin Porter Jr., muy importante. De hecho, la idea era precisamente esa, conseguir ese combo guard, ese backcourt dinámico asociando los dos. Lo han más o menos conseguido, aunque ha tardado un poco. Eh, Ha tenido muchísimo lío, ha habido muchísimo lío en esta franquicia este año y de hecho hubo tanto lío, o sea, ya os digo, el tema del entrenador, el tema del dinero, el tema de los jugadores jóvenes que están, pero que no tienen los minutos, la instabilidad del juego malo, la no defensa, tanto problemas que nos olvidamos prácticamente de la llegada de Didi Drummond. Eh, y en verdad es un deal, es un intercambio ganador, la verdad. A ver, es que o sea, han fichado a DeAndre Drummond a cambio de Manems, sinceramente. O sea, a ver, lo tengo apuntado por aquí. A cambio de Andre Drummond no han pagado nada y han dado Brandon Knight y John Enson. A la gran mayoría que más o menos seguís un poco la NBA, Brandon Knight, John Enson, tampoco, quiero decir, hay niveles y niveles de jugadores y muy top no son. Entonces, la verdad es que por eso os digo, es que es una especie de intercambio, pero es que lo han comprado a cambio de maneos, o sea, de chocolatinas, ¿sabes? No lo entiendo, o sea, de hecho, me acuerdo del día en el que nos llegó la noticia, estábamos pendientes de la trade deadline y estábamos viendo un programa donde estaba en directo Nicolas Batum, el jugador de los Hornets, y al principio pensábamos que era una fake news, que era una noticia falsa, y la verdad es que nos sorprendió muchísimo, ya sea por parte del jugador o por parte de la directiva de Cleveland,
que en verdad ellos salen ganando. En fin, hablaremos un poco de todo esto. Hablaremos de la integración de Darius Garland y de Kevin Porter Jr. Hablaremos del trabajo de Tristan Thompson, también que ha vuelto a hacerse un nombre e incluso hasta ha sonado para algunas franquicias en la trade deadline. Se ha hablado mucho de Boston, se ha hablado incluso de los Warriors, se ha hablado mucho de varios jugadores. Las derrotas han sido horrorosas a lo largo de la temporada y la verdad es que es una de las franquicias que puede agradecer este parón por pandemia y yo creo que les vendrá muy bien para poder reflexionar, para poder trabajar un poco más. Vamos con la intro y empezamos. It's magnificent tennis. Cutting in, and what a goal by Connor McDavid. Oh my goodness. The 20, the 10. Touchdown. 96 yards to win the game. Stunning forehand. Bang! Bang! Oh, what a shot from Connor. This is caught. Diggs! Sideline! Touchdown! Unbelievable! El dios del fútbol acaba de bajar a Stamford Bridge. They are still Bayern. They are still champions. Arrancamos con la hoja de balance de este equipo, de los Cleveland Cavaliers. Poco hay que hablar, la verdad, sobre esto, porque ya lo podéis ver para los que nos siguen en YouTube. Penúltimo equipo de la liga, 19 victorias, 46 derrotas. La verdad es que es bastante malo. Uno de los peores ataques de la liga, una de las peores defensas. Los números son los que son, no hay mucho que comentar sobre esto. Sí, el hecho de que todo eso se debe a una especie de instabilidad que ha causado el entrenador. Lo explicaremos un poco más adelante cuando hablemos del entrenador. Y ese juego malo que se ha instaurado, pues lo que ha hecho ha sido sobre todo eso. Un equipo que encaja muchísimos puntos, la verdad, encaja muchísimos puntos, no mete tantos en ataque, un porcentaje de tiro malo. Es que en el tema de números, de hecho, lo podemos ver, aunque luego hablaremos de ello, pero por ejemplo en defensa, es el equipo que más tiros permite, el sexto equipo que más tiros exteriores encaja, uno de los peores en tema de robos de balón, uno de los peores en tema de pérdidas de balón, uno de los peores en tema de robo de balón, o sea, y el último equipo en tapones, teniendo en la raqueta a Tristan Thompson y a Kevin Love. Quiero decir, algo no funciona porque no será por ellos, sino algo tácticamente no funcionaba. Y hablaremos un poco de todo esto. Eso sí, no vamos a alargar mucho el tema del balance porque sinceramente no hay mucho que debatir. Los números son los que son y es bastante horroroso lo bajo que ha llegado a caer esta franquicia que hace 2 años eran finalistas y hace 3 eran ganadores de la NBA. Sí que es verdad que estaba Kyrie Irving, estaba LeBron James, el King, pero aún así no ha sido nada fácil organizar esa transición. Y uno de los problemas, por no decir el mayor problema, aparte de lo que ha sido el entrenador, es el tema Kevin Love. El tema Kevin Love es una especie de bomba que ha estallado a mitad de diciembre, acercándonos a la Navidad. Hay unas declaraciones que salen de Kevin Love diciendo que
a él le gustaría ir o le gustaría jugar en un equipo contender, es decir, en un equipo que quiere o que opta a ganar el anillo. Vamos a ver, señor Kevin, señor Love. Usted no puede decir, no puede salir con esas declaraciones teniendo en cuenta el contrato que tiene. Básicamente es así de simple. Kevin Love en la temporada 19-20 cobra 29 millones y tiene contrato hasta la temporada 2023. Es decir, que aún le quedan 3 años de contrato a 31 millones por año. Ya me dirá usted, señor Kevin Love, qué franquicia ahora mismo quiere un jugador de 33 años a este precio. Y que, sin menospreciar a nadie, pero que sigue siendo un 4, que puede jugar de 5 en un sistema small ball, pero donde sabes que vas a encajar muchos puntos. Pero yo sinceramente no conozco a ninguna franquicia o a ningún general manager que vaya a apostar por Kevin Love a ese precio, y menos teniendo en cuenta el rendimiento de Kevin Love, que ha estado en modo ausente, por decirlo de alguna manera. En ataque sí, enchufando algún que otro triple y tal, pero no ha aportado mucho en ataque. En defensa no ha estado, eso sí, para hacer sus números en rebotes, sí, pero poco más. Y encima ha dejado una mala imagen porque se suponía que era el jugador veterano en este equipo, y en ningún momento ha intentado ayudar ni ha ayudado a los jóvenes, a un jugador de segundo año que es Colin Sexton, al que sí que van a dar las riendas en algún momento de la temporada de lo que es del juego de ese equipo. Tienes a un jugador como Darius Garland, que un pick de draft, un quinto pick de draft, joven, que tienes que integrarlo en tu equipo, y el señor Kevin Love ha estado completamente fuera de todo esto. Lo único que le interesa al señor Love es buscar alguna franquicia contender donde ir. El problema es que los Cavaliers lo han intentado en enero, en diciembre, han sondeado un poco a ver qué equipos podrían interesarse por el caso Love, y ya os digo, han salido nombres: Boston, Warriors, incluso se ha hablado de Washington, pero claro, Washington no se sabe exactamente a qué juegan ni lo que pretenden en un futuro a medio largo plazo, entonces ya hablaremos de ello. Volvemos a nuestro problema, que es el jugador Kevin Love. Dentro de todo esto, el señor Kevin Love no puede tampoco optar a encontrar otra franquicia en breve, es casi inviable, y los Cavaliers no pueden renunciar tampoco o sea, no pueden renunciar a intentar integrarlo en el juego, con lo cual eso ha creado una especie de dinámica mala dentro del vestuario, porque tú, Kevin Love, no lo puedes tener en el banquillo cobrándolo 31 millones, pero es que dentro de la cancha no te aporta nada. Entonces, a partir de ahí empieza el problema. Es un problema táctico, es un problema de ambiente, de mal humor, de vestuario, y lo que hace esto es estallar un poquito la situación que vive la franquicia. Ahora, aparte de Kevin Love, hay que admitir que la situación salarial de los Cavaliers es bastante correcta. Dentro de lo que cabe es bastante correcta, porque quitando este contrato y quitando la player option de Andre Drummond, que por cierto, ahora vamos a hablar de él, ha jugado muy pocos partidos desde su llegada, no podemos sacar ninguna conclusión. Otro jugador que está un poco pasado de peso, que su estilo no ayuda mucho también en la NBA actual. Entonces, es como, yo lo comparo mucho al caso Courtois cuando fichó por el Real Madrid. No es un buen jugador, no era necesario ni
obligatorio su fichaje, pero su precio en el mercado estaba regalado. Entonces, los Cavaliers han saltado sobre esta oportunidad, lo han conseguido, de hecho, muy bien conseguido. Ahora sí, en el tema de juego no hemos podido ver mucho y tendrá que trabajar mucho para llegar a entrar un poquito en esa dinámica y adaptarse un poquito al juego de esa gente joven que tiene alrededor. Ese contrato de 28 millones y medio, 28,7, está muy bien pagado porque Andre Drummond es un jugador joven, es un jugador que tiene muchísimo talento y tiene un estilo peculiar. En una NBA moderna donde los pivots ahora tienden más a salir un poquito de la pintura, tiran más de triples. Andre Drummond es un jugador más típico, o sea, más clásico, mejor dicho. Juega en la pintura, mucho pick and pop y poco más. Poco más, la verdad. Eso sí, coge rebotes. O sea, de hecho, gracias a él este año hemos conseguido ganar muchísimas apuestas con el over de rebotes de Andre Drummond. Sinceramente, ha tenido partidos de 22, 25, 26 rebotes cuando su línea estaba en 15, en 14, en 16. La verdad es que ha sido una pasada. Ha sido una pasada. El resto de contratos son bastante correctos. Tristan Thompson este año se queda free agent, se queda libre. Habrá que ver si... Es otro tema que hay que debatir, porque habrá que ver si al final le ofrecen una renovación o no. Hay que ver... la verdad es que es un jugador bastante respetado, porque tiene su anillo, más que nada. Y también, pero porque es un jugador correcto. Más allá del tema Kardashian y demás, es un veterano que va muy bien a rebote, es agresivo, defiende bien. En ataque, bueno, tiene lagunas y demás, pero es un jugador muy serio. Y ahí tiene dos opciones. Una de ellas es coger un contrato barato, pero en una franquicia buena. Es decir, en una franquicia contender. En Boston, en los Warriors, donde sí que hace falta un interior. En alguna franquicia que sí que apunta a ganar un título o por lo menos llegar a las fases finales de playoff. Eso sí, tendría que reducir bastante su contrato de 18 millones. No creo que con la edad que tiene y demás, y un rol más de salida del banquillo, no creo que ninguna franquicia le ofrezca más de 11, 12 millones, sinceramente, y aún así lo veo mucho. O si no, tiene la opción, otra opción que sería interesante y es coger un contrato igual de caro o un poquito menos, pero hacer de veterano. Es decir, ayudar un proyecto en construcción, ayudar jóvenes a integrarse en la NBA y hacer un poco de hermano mayor. ¿Qué es lo que podría hacer perfectamente en Cleveland porque es su casa y porque hay mucha gente alrededor que puede apoyarse en él? Ahora sí, todo esto con respeto a DeAndre Drummond porque hay que ver si encajan o no encajan en el juego. Hablaremos un poquito más adelante del tema juego en profundidad y veréis que el trío, porque es un trío, Kevin Love, Andre Drummond y Tristan Thompson, los tres juntos en un equipo, además los tres de titulares es imposible, es inviable. Y incluso los tres juntos en un equipo es bastante inviable, es mucha gente en la pintura. Lo analizaremos más adelante porque primero quería hablar del resto de contratos. El resto de contratos la verdad es que es bastante positivo. Dante Exum, que recupera la franquicia, que los recuperan los Cavaliers con el trade de Jordan Clarkson, se queda en 9 millones, un contrato más o menos básico para un jugador que sí que te puede aportar mucho en salida de banquillo, un séptimo, octavo hombre con digamos un rol menor, o sea, con un trabajo menos del que tenía Jordan Clarkson, que quería demasiado protagonismo, por ejemplo.
Eh, Colin Sexton sigue en un contrato de casi 5 millones y tiene también una team option para el 2021-2022. Mismos precios. Darius Garland, contrato de 6 millones. La verdad es que incluso la renovación que se ha firmado, bueno, que se ha prolongado de Cedi Osman, me parece muy acertada, nos parece muy acertada, porque va a dar una estabilidad a la franquicia. Cedi Osman, un jugador que puede jugar de 3, de 4, muy, muy bueno defendiendo. Un jugador correcto puede enchufar sus triples, un alero moderno, de la NBA moderna. Y un contrato de 8 millones y poco, la verdad es que es un contrato de 8 millones y poco, y además que va a ir bajando con el paso de los años. De hecho son 8,7 el temporada 2021, pero acaba en 6 millones en la 23-24, es decir, que va bajando un poco todos los años. Un contrato estupendo, la verdad, firmado por el general manager de los Cavaliers. Nancy Jr. también está por ahí con un contrato básico de 2 millones. Un contrato, la verdad, es que muy básico. No, perdón, con un contrato de 10 millones, Nancy Jr. Sí, pero sigue siendo en la misma línea que Dante Exum. Jugadores que van a hacer el trabajo, que son una especie de mercenarios que aportan mucho, que salen del banquillo, que te dan defensa, te dan agresividad, te meten algunos puntos, y para un rol de 15 minutos, 10, 11, 12 minutos está muy bien pagado. Y el resto, pues eso, lo que hablaba, un Dylan Winder que está a 2 millones, Alfonso McKinney a 1.700.000, Kevin Porter a 2 millones. El resto son contratos bastante bajos. Lo que sí que es cierto es que esta plantilla de los Cavaliers no tiene profundidad. Es decir, están los 5 o 6 que deberían ser titulares y en el banquillo hay 4 jugadores nada más. Es decir, digo 4 porque son los que son. McKinney, Porter, que puede entrar en esos 6, puede ser un sexto hombre, lo ha demostrado. Windler y Nancy Jr., Dante Exum, nada más. De la Vedova se queda libre este año, no sabemos si se le va a ofrecer una opción para renovar o no, teniendo en cuenta los jóvenes que tienen, y de hecho no creo yo que sea muy buena idea renovar a De la Vedova ahora mismo. En fin, eso ha sido un poco la situación salarial. Aparte del problema Kevin Love, del que ya hemos visto un poquito por dónde van los tiros, hay otro problema, hay otro problema que van a tener que gestionar, sobre todo los managers, bueno, durante este verano y sobre todo durante el verano que viene. El 2020-21 va a haber un problema, y es que estos contratos rookies que tienen, que tanto Kevin Porter Jr., Colin Sexton, Darius Garland, son contratos rookies, baratos, pero que llegan a su fin en 2 años. En un año, bueno, a partir ya de la 2021. Sí, puedes mantenerlos un poquito con la Team Option si no reciben ofertas muy importantes y demás, pero tienen que anticipar un poco ese final de contrato. Entonces tienen que ir liberando, por decirlo de alguna manera, espacio salarial para que el día de mañana puedan ofrecerles contratos decentes a estos chicos que seguramente se van a hacer un hueco importante en la liga. Y teniendo contratos a largo plazo como el de Kevin Love, que es una barbaridad, sería imposible básicamente. Entonces firmar ahora mismo, proponer una prolongación a un Andre Drummond, es tirarse una bala en el pie. Lo mismo pasa con Tristan Thompson, con De la Vedova. Es decir, lo que no puede hacer ahora mismo la franquicia es cargarse con contratos caros a largo plazo. O sea, es que sería, de verdad, esa es la parte en la que hay que trabajar mucho. Hay que mirar mucho los números, cuadrar un poquito las cuentas para que no se pasen de presupuesto
de cara al verano 2021, sobre todo, que es, volvemos a decirlo, la fecha importante que están manejando todas las franquicias. De hecho, Andre Drummond es uno de los jugadores que va a quedar libre ese verano también. Iremos viendo en todas las franquicias hay una estrella, o en casi todas las franquicias hay una estrella que va a estar libre en el verano 2021. Un último apunte sobre la situación financiera de los Cavaliers. Hay que quedarse con dos cosas. Y es que todos los jugadores con contratos baratos, por decirlo así, o razonables, son jugadores rookies, jóvenes y que tienen cierta proyección, es decir, pueden mejorar mucho y se puede construir alrededor. Y, y por otra parte, todos los jugadores con contratos importantes, caros, son jugadores que generan dudas. Generan dudas, por no decir problemas, porque el caso Kevin Love es un problema, el caso Andre Drummond podría serlo también si se le ofrece un contrato más allá de lo que debería ser. El caso Tristan Thompson lo mismo, porque se puede ir el día de mañana si tiene una oferta buena, como se puede quedar, pero claro, tendría que ser con un contrato más barato para facilitar la vida a la franquicia. Quiero decir, son problemas, la verdad es que todos tienen una solución muy fácil. Ahora hablaremos un poquito de todo eso, pero hay que hacerlo y gestionar todo eso. La verdad es que ahora mismo tiene que ser, a ver, por un lado tiene que ser difícil estar en la piel de Kobe Altman, porque él cuando llega se le propone hacer una transición de la época Kobe Irving, o sea, Kobe, perdón, de la época LeBron, Irving y compañía, y lo que se le plantea es sobre todo hacer una limpieza de lo que ha hecho el anterior general manager, David Griffin, que sí que es verdad que ha traído un título a la franquicia, cosa que nadie podía esperar, pero es que ha dejado el equipo en bancarrota. Los contratos eran muy elevados, había muchísimos gastos, entonces lo que ha tenido que hacer Kobe Altman ha sido reducir los gastos de la franquicia y del dueño de Dan Gilbert y sanar un poquito esa banca, esa gestión salarial que se hacía antes. Y dentro de todo esto, encima consigue el contrato, el traspaso risa de Andre Drummond, que la verdad es que ya os he dicho, a cambio de Manems, de verdad, es que ha sido muy fuerte. Vale, hablaremos un poquito de Andre Drummond antes de pasar a la parte táctica, porque en medio de todo el lío financiero, de todo el lío de entrenadores, está esa paréntesis que es Andre Drummond, el jugador. Es un jugador fuerte que te va a aportar mucho scoring, muchos puntos. En rebotes ya ni hablar, o sea, el tema de rebotes es de lejos el mejor reboteador de la liga. Tiene que mejorar mucho en defensa y sobre todo viendo el planteamiento táctico de los Cavaliers lo vamos a entender un poquito más. Es un pívot lento, voluminoso, no sabe, bueno, el stretch se dice en inglés, que es salir un poquito de debajo de la pintura, intentar más tiros. Es un jugador que tiene que intentar perder un poco de protagonismo para integrarse en un sistema, porque aparte de los Cavaliers se habló mucho de Boston, que Boston sí que está buscando un pívot, y la verdad es que en un sistema como el de Boston, donde hay tanto movimiento y tal, no encajaría. Sería imposible ver a Drummond en los Celtics, por ejemplo. Eh, entonces, la verdad es que ese jugador es un poco la incógnita, digamos, de lo que va a ser ese futuro. Te lo quedas, lo dejas escapar, le propones un contrato, es una incógnita. Y la verdad es que aquí la solución
por una vez no depende de la directiva, no depende del general manager, sino que va a depender del jugador. Porque si Andre Drummond trabaja y quiere trabajar, pierde un poquito de peso, trabaja un poquito más sus movimientos, acepta un rol un poquito más, un poquito menor, por decirlo de alguna manera, podría encajar en ese sistema y podría construir el equipo alrededor de él algo. Pero si Andre Drummond sigue con su fase de Detroit, que quiere ser un protagonista, que se mete con la prensa, se mete con los compañeros, se cree o se piensa que es el mejor jugador, cuando lo único que hace son números, pero que no te aporta básicamente victorias, no te ayuda a conseguir victorias y encima te crea un mal ambiente en el vestuario, un jugador que está lesionado 3 de cada 10 partidos, esa actitud o esa fase de Drummond no creo que no la queremos ver nadie ni en Cleveland ni en ningún lado, porque al final sigue siendo un jugador joven con mucho talento y es un poco lo más parecido a lo que era un Shaquille O'Neal en su día. Ahora mismo un pivot con esa estatura, con esas dimensiones en la NBA casi no hay. Es que no los hay, ya no se estila ese tipo de 5. Ahora sí pasaremos a la parte táctica y aquí sí que hay muchísimo que hablar porque el trabajo que han hecho que ha hecho el entrenador, el primero, que ha hecho, perdona que no me sale el nombre, John Beilen, lo que ha hecho, el trabajo que ha hecho John Beilen hasta enero más o menos ha sido lamentable. Hablaremos de todo esto, primero el jingle. Can't relax here. Can't relax. All right, we got to be ready to go back to work. Remember how you can gas your big boys up. Always use that power. Hit the gas, hit the gas, hit the gas. No time to waste. Go fast, go fast. Tell me get in the huddle, go fast. Slow, be patient, be patient. That's okay, I like the call. Sprout left, exit, Richard Nixon. Sink right, Richmond, baby snake drizzle. Bring him down in short motion and get to Halle Berry. Halle Berry, come out with some depth out of this. Vamos a la táctica. Vamos a hablar de entrenadores, de elecciones, de decisiones y sobre todo de no decisiones porque la situación este año, sinceramente, la situación de los Cavaliers ha sido frustrante. Frustración. Eso es el sentimiento que más ha destacado este año en el juego de los Cavs. Hay que entender un poco la situación. Llega Joe Biden, entrenador universitario, proyecto joven, gente joven, algunos veteranos en el banquillo, y lo que nos ha ofrecido ha sido un juego sin estilo. Tú veías un partido de los Cavaliers y no entendías qué filosofía de juego tenía ese equipo. Es un equipo que encaja muchos puntos, pero a la vez no compensa. En ataque no había scoring, no había manera de aguantar ese ritmo de puntos encajados. Entonces, los jugadores no han conseguido tener ninguna base de juego para encontrarse, sobre todo encontrarse durante el juego, encontrarse a la hora de dar asistencias, a la hora de dar pases, en la circulación de balón. No hubo básicamente nada bueno en esa etapa de John Beilen. Tomemos por ejemplo equipos como Washington, que sabemos que la defensa en Washington es inexistente. No existe ni se le espera. Pero el equipo anota mucho. El equipo mete muchos puntos, con lo cual más o menos llegan al final del partido con cierta opción, o por lo menos pues, pueden pelear hasta el money time más o menos, y de hecho hasta ganar algún que otro partido. Pero es que en el caso de los Cavaliers, cuando llegas a un cuarto perdiendo de 20 puntos, ya no... A ver, puedes remontar una vez al año, pero es básicamente, o sea, prácticamente imposible.
Y luego tenemos la segunda etapa de la que sí que vamos a hablar con más alegría, por lo menos, que es la de Bickerstaff. El nuevo entrenador llega en enero. Todos lo conocemos un poco de su época de Memphis, sobre todo. Ha tenido un paso por Houston y demás. De hecho, lo tengo por aquí porque tengo los datos aquí mientras voy grabando. Bickerstaff ha estado en Charlotte, en Minnesota y en Houston durante 10 años de assistant coach. O sea, ha aprendido, ha tenido el tiempo de aprender. Luego, pues, estuvo también en Memphis de assistant coach antes de estar de entrenador. No ha tenido mucho éxito. Hay que entender también que es el primero que coge esta etapa post Marc Gasol, Mike Conley. Entonces, la verdad es que era complicado reconstruir ese equipo de Memphis en ese momento. O sea, esa etapa post final de conferencia. Ha sido difícil, se entiende. Y la verdad es que darle esta segunda oportunidad por parte de los Cavaliers no sabría deciros si es una buena cosa o una mala. Sinceramente no sabría. Porque es una apuesta, sinceramente es una apuesta. Apuestas por un entrenador que ha tenido mucha experiencia en la NBA, pero ninguna o casi ninguna como entrenador. Basas un poquito sobre la reconstrucción y la parte buena de esa contratación es el contrato que le ofrece los Cavaliers, que es de 3 años. No es un genio tácticamente, no es un genio, no es un Steve Kerr, por ejemplo, no es un Brad Stevens, pero es un jugador que sabe manejar un vestuario muy bien, sabe controlar un poquito el ego de sus jugadores, sabe hablar a los jugadores y tiene una peculiaridad, por llamarlo así, una fuerza, y es que consigue que los jugadores cuando lleguen a la cancha, cuando llegue el momento de jugar, consigue ese espíritu de hermandad que hace que los jugadores quieren estar juntos y quieren jugar juntos y quieren divertirse juntos. Y la verdad es que este factor humano que trae con él puede ser muy bueno para aliviar un poquito las tensiones que hay en el vestuario de los Cavaliers. El punto número uno al que se ha tenido que enfrentar sobre todo es encontrar un equilibrio entre responsabilizar a los jóvenes que tiene, que son muchos, pero sin pisotear, digamos, a los veteranos que están, porque no nos olvidemos de que Tristan Thompson y Kevin Love son jugadores que tienen un anillo de NBA, han sido campeones, y gestionar ese tipo de egos en un vestuario es muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que el entrenador no ha tenido mucha experiencia con jugadores de ese calibre. La primera etapa hasta enero, muy fácil. Darius Garland, un jugador top 5 de draft, de hecho es el pick número 5, se le ha dado muy pocos minutos, muy pocos. Es verdad que ha tenido una lesión y tal, pero ha tenido muy pocos minutos y se ha dado el mando, y ahí es donde está la opción errónea, la mala decisión de John Beilein, perdón, que le da el mando, le da las claves del equipo a Jordan Clarkson. No vamos a volver sobre el tema, mala decisión. Clarkson busca demasiado protagonismo, pero no es eficiente, no es lo suficientemente bueno como para manejar un equipo o ser por lo menos el ball handler del equipo, con lo cual ha habido problemas ofensivos frustrantes, lo que hablábamos antes, sobre todo teniendo en cuenta que tienes una pareja de backcourt, Sexton-Garland, que son individualmente muy buenos, pero es que además se ve la compatibilidad de los dos, o sea, se ve que hay algo que sacar de esa pareja, y es una pena que el entrenador no haya seguido este movimiento, porque sí que ha puesto a Sexton, le ha dado más minutos, pero junto con Clarkson, con lo cual hemos visto muchas veces a Garland de sexto hombre, pero un pick de draft
que es un jugador al que tienes que dar confianza, al que tienes que poner en buenas condiciones. Ponerlo de sexto hombre no es ayudarlo, no es para nada, y más si sales del banquillo y tu equipo está perdiendo de 20, no puedes aportar absolutamente nada, intentar meter un poquito de energía y demás, pero es como condenar a un jugador a no brillar, y es una pena teniendo en cuenta que es un jugador de 20 años, 20 y pocos. Luego llega ya la fase 2 que nos ha dado un poquito más de alegría, por lo menos en el juego de los Cavs. A ver, está el caso Drummond obviamente, pero por lo menos el ataque ha mejorado mucho poniendo a este backcourt, a esa pareja Sexton-Garland. La verdad es que ha mejorado muchísimo, es una pareja que da gusto ver, sinceramente. El único reproche que sí que podemos tener es sobre todo hacia los veteranos y sobre todo, Thompson ha sido un poco el mejor interior de esa segunda fase, aunque han sido pocos. Estamos hablando de muy pocos partidos en los que tampoco han brillado mucho, pero el equipo ha conseguido, por lo menos en tema de rebotes, acabar noveno, que no está mal estar en el top 10 de rebotes. Eso sí, es el equipo que más balones pierde. Es uno de los peores equipos en temas de distribución de balón, de asistencias. Y la eficiencia de tiro es pésima, es pésima. Es un equipo que a nivel de números no dice mucho. Sinceramente no dice mucho. Lo único que sí que viéndolo jugar esa segunda fase, esos últimos 11-10 partidos, hemos visto alegría, hemos visto un dúo de verdad dinámico, muy dinámico, con un Sexton con el balón en las manos, un Collin Sexton que sabe distribuir el balón, y de hecho, para los que nos siguen en YouTube, aquí tenéis una imagen con las estadísticas de Collin Sexton para que os hagáis una idea. Quitando la ausencia de Kevin Love en ataque y en defensa, todo ha ido más o menos bien. Sexton se ha quitado un poquito el modo moto que tenía, por decirlo así, que era un joven que recién llegado a la NBA, que corría un poco por todos los lados, quería hacerlo todo rápido y no lo conseguía. Ese young bull que llamamos, se ha quitado ese modo y se ha impuesto, mejor dicho, como un guard muy excelente, que sabe tener el balón en las manos, manejarlo, jugar, a distribuir, a hacer brillar a los demás, a ser más agresivo, a atacar mucho el aro. La pena es que no se le ha pedido mucho tirar de triples, no se le ha pedido mucho, no le hemos visto tirar mucho de fuera, entonces no nos hacemos una idea de cómo es tirando desde fuera. Es una pena porque en su primer año había tenido buenos números. No, obviamente no es un Steph Curry, pero ha tenido buenos números. Y el único problema es que con ese backcourt tan dinámico, con tanto movimiento, con un perfil de Darius Garland que encaja mucho, que encaja bastante con Sexton, y es que Garland está más en un catch and shoot, es decir, es un jugador de transición rápida que sabe jugar a un toque, por decirlo así, es decir, catch and shoot, coger el balón, tirar al aro, no piensa mucho. Tiene problemas defensivos esta pareja, está claro, ahora veremos el porqué. Pero es que el problema que ha encontrado esta pareja en ataque ha sido el dúo Love-Drummond. El dúo es que lo mires por donde lo mires y lo miremos por donde lo miremos, acabamos volviendo al tema Kevin Love. Es un problema, o sea, el problema de los Cleveland Cavaliers, y mira que yo he sido fan de Kevin Love y soy fan de Kevin Love, pero es que es un problema. Ahora mismo está siendo un problema muy importante para la evolución del equipo. Son dos jugadores, incluso, o sea, tanto Love como Drummond, que no encajan ahora mismo en lo que es la NBA actual. Lo volvemos a decir, la NBA actual son pivots muy móviles,
que tiran a jugar mucho en el espacio, salen mucho de la pintura, incluso tiran de triples. Y Drummond no encaja absolutamente nada en este perfil, pero absolutamente nada. Estratégicamente no encaja con el dúo tan versátil, tan dinámico de backcourt que tiene el equipo. Bueno, hay mucho que cambiar y además no es que sean precisamente jugadores muy defensivos. Y Kevin Love, volvemos a lo mismo, es un jugador, es un 4 muy bueno, mejor adaptado a lo que es la NBA actual en ataque, es decir, coge muchos tiros exterior, además con un buen porcentaje, coge muchos rebotes, pero en defensa es un desastre. Kevin Love hace ya 2 años que se ha olvidado de defender. Desde que se fue LeBron del equipo, Kevin Love ha dicho, pues se acabó de defender. Se ha dado mucho en los años anteriores y parece ser que ya no tiene ganas de dar de sí en defensa. Son jugadores caros y se atascan mucho entre ellos porque 2 jugadores, si encima le añades a Tristan Thompson en la pintura, son muchos jugadores en el interior, en el sector interior. Con lo cual estás obligando a un dúo como Sexton y Garland, o incluso Kevin Porter Jr. en salida de banquillo, o Dante Exum, les cierras tú, o sea, sus propios compañeros les cierran el acceso al aro. Claro, si tu propio compañero está en el aro, si tienes a uno es muy fácil, un pick and roll, un pick and pop, y vale. O simplemente agresividad, explosividad y atacas el aro, un 1 contra 1, isolación y tal. Pero si tienes a Andre Drummond, tienes a Kevin Love, y si encima está por ahí Tristan Thompson o Nancy Jr., tienes a 3 compañeros en la pintura, no puedes acceder al aro, no puedes. El equipo rival además defiende, se cierra aún más y es como sabotear el juego de tu guard y y del dúo que tienes. Habría que arreglar ese desastre que es la táctica de este equipo. Ahora, si el único mensaje positivo, digamos, es esa estabilidad que quiere transmitir la directiva ofreciendo un contrato de 3 años al entrenador, como ya lo hemos dicho, e intentar pues, construir alrededor de estos 3 jóvenes. Digo 3 porque hay un caso del que aún no hemos hablado y hablaremos ahora en 2 o 3 minutos de Kevin Porter Jr., jugador muy impresionante. Ahora os contaré por qué. Volvemos a esa transición un poco de backcourt dinámico, que es el equilibrio que te aporta Sexton y Darius Garland, porque aquí hemos hablado de la parte ofensiva, jugadores que saben jugar, que sabrían complementarse para jugar en ataque, pero esta pareja tiene un problema, y es que a nivel de tamaño, por decirlo así, son pequeños. Son jugadores muy pequeños. De talla me refiero, bueno, muy pequeños para lo que es la NBA. Darius Garland, 1,85 m. Sexton, 1,90 m. Sí, son jugadores rápidos. Darius Garland es un jugador técnicamente espectacular. Da gusto verlos, sinceramente. Pero la situación es complicada defensivamente hablando, porque básicamente son defensivamente pequeños. Si cogemos, por ejemplo, el ejemplo de Sexton, por ejemplo, que juega de 2, hay que tener en cuenta que este chico en su conferencia, por no hablar en general, en su conferencia va a tener que jugar en 1 contra 1, es decir, defender contra un Jimmy Butler, por ejemplo. Si juegas contra Boston, va a tener que jugar contra Jaylen Brown, un chico de 2 metros y pico, y además Jaylen Brown es un espectáculo de jugador. De hecho, sinceramente, es uno de mis jugadores preferidos. Sin hablar de un Bradley Beal el día que jueguen contra Washington. O sea,
es muy difícil ya de por sí defender a Bradley Beal, pero es que encima defender a Bradley Beal cuando mides 1,90 es muy complicado, cuando te lleva 10 centímetros de ventaja. Y más jugadores, sin hablar de la otra conferencia, porque en la oeste, por ejemplo, se enfrentaría Colin Sexton, tendría que defender contra James Harden. Imposible, o sea, es casi imposible. Y el problema es de esa estatura, aparte de otro factor que es la estatura, digamos, o sea, es que, ¿cómo os lo explico? Es combinar un poquito jugadores con unas estaturas muy grandes, muy lentos, que sería Drummond, Thompson o incluso Nancy Jr., con jugadores súper móviles y súper pequeños, que serían Garland, Sexton o incluso Kevin Porter Jr., con lo cual no hay switch, es decir, no hay movimiento en defensa, no puede haberlo, puede haber energía, pero no puede haber movimiento, no puede haber cambios de marcaje, por decirlo así, sí, no puede haberlo, el sistema sería demasiado lento. Y si te arriesgas a jugar, a cambiar de marcajes y a hacer switch, puedes encontrarte con un Sexton o con un Garland de 1,80 defendiendo un pivot de 2,20 m o 2,10 m. Entonces, defensivamente no puedes instaurar movilidad. Y jugar el 1 contra 1 con una pareja de backcourt tan pequeña es complicado. Y el mejor ejemplo para ello, os lo dije yo antes, el caso de los Cavaliers es una escape room, es decir, tienes problemas, pero tienes que resolverlos y lo bueno es que todos estos problemas tienen una solución ahí mismo, dentro. No hace falta ir muy lejos para buscarla. Y la solución a este problema defensivo, y eso sí que es, digamos, un mensaje nuestro al entrenador, más que nada, de los Cavs, es tomar como ejemplo a la pareja McCollum-Damian Lillard. Es una pareja de backcourt bastante parecida, sobre todo hace unos años, porque ahora sí que Lillard ha ganado un poco más en condición física y en estatura no, pero es un jugador más fuerte, más musculoso. Pero al principio eran iguales, jugadores pequeños, tal. Y ese ejemplo le puede servir muy bien al entrenador, ver sobre todo como el entrenador Terry Stott, el de Portland, se ha adaptado a esa situación. Que en verdad, aunque es muy difícil de defender, la cuestión también es un poco encontrar ese equilibrio entre grandes y pequeños. Y teniendo a Cedi Osman, por ejemplo, jugando de 3, lo único que pueden hacer es un sistema como Portland. Es decir, basas todo en esos dos, les das un poco las llaves del equipo y lo que construyes alrededor o lo que puedes hacer alrededor, y ahí es donde volvemos un poco al tema Kevin Love y Andre Drummond, y es fuera Love y fuera Drummond. Y lo que si hace falta el día de mañana poner a Larry Nance Jr. de titular, adelante, que no es un jugador tan malo, es un jugador que tiene buenos números, es agresivo, defiende bien e incluso mete, bueno, el porcentaje de tiro exterior es malo, pero se puede trabajar un poco. Y teniendo un backcourt que se mueve mucho y que coge muchos tiros, no haría falta tanto. Sería como una especie de Andrei Iguodala en el caso Warriors, por tener una idea. Y ahí sí que tendrían que fichar un 4 y un 5, o sea, dos interiores muy defensivos, es decir, defensa plus. Y ahí ya se me ocurren ejemplos, PG Tucker, por ejemplo, el de Houston, sobre todo si explota o si acaba reventando el proyecto Houston, hay que estar muy pendiente de PG Tucker. Al-Farouq Aminu, que con su paso ahí en Portland y tal, es un jugador que encajaría perfectamente en ese sistema. Mo Harkless, también uno de ellos. Y luego pues un pivot sobre todo, o intentar convencer a Andre Drummond de que coja este rol, por decirlo así. Ahora, no sé si sería capaz de hacerlo, pero un rol así más como un Nurkic en Portland o como Andrew Bogut, que lo hacía en los Warriors, o Kevin Looney igual. Es decir, mucho post,
esperas en la pintura, no vas a tener muchos balones. Eso sí, todos tus compañeros, todos los demás van a correr como locos alrededor. Es decir, que sea un punto de fijación ahí en el centro de la raqueta y dejas a los demás que corran. Hacer de torre de control y dejarse un poco de tanto pick and pop, porque al final el pick and pop está bien para hacer scoring, pues sí, te aporta scoring, son 20 puntos más o menos por partido, pero lo que haces es frenar toda la movilidad del equipo. Y un jugador tan corpulento como es Andre Drummond, si cada ataque tienes que esperar a que llegue al aro, darle el balón y esperar su pick and pop, todas las posesiones duran 20 segundos y no se puede jugar así en la NBA actual. Entonces, este dúo, la verdad es que teniendo un Nurkic, un Mo Harkless, por ejemplo, un Kevin Looney, o si Andre Drummond acepta ese rol, el dúo puede correr detrás de las pantallas y sería un regalazo verlo, sinceramente. Incluso les ayudaría a crecer como jugadores, en el sentido de que van a distribuir mucho más el balón, van a compartirlo más, e incluso podría tener mucho más protagonismo el pivot, o en este caso Andre Drummond, del que está teniendo ahora mismo con un juego mucho más lento. Vale, ahora sí que vamos a acabar ya. En nuestras secuencias pues intentamos acabar todos los podcasts con el jugador a seguir o los jugadores a seguir para el año que viene de cada franquicia. Y en este caso hemos elegido dos, uno de ellos porque ya lo hemos citado muchísimo, que es Darius Garland. Hemos hablado mucho de él, un jugador, ya lo volvemos a repetir, un top 5 de draft, un jugador que ha tenido lesiones y que desgraciadamente no le han dado los minutos que le corresponderían, y nos gusta ver ese dúo Darius Garland con Collin Sexton. De hecho, en este año en el tema de apuestas deportivas, Darius Garland en tema de asistencias y Collin Sexton en tema de asistencias, gracias a que la primera parte de temporada han tenido números bajos, la segunda parte ha sido un regalo. O sea, era poner asistencias a uno de los dos, elegir bien, sobre todo teniendo en cuenta contra quién se enfrentaban, y la verdad es que ha sido un regalazo. Nos han dado muchas ganancias este año con sus asistencias, incluso Garland con algún que otro triple. Vamos a acabar hablando de Kevin Porter Jr. Pick de draft 30, sí, elección 30 de draft. Es un sexto hombre perfecto, tiene 20 años, es un jugador muy nasty, muy sucio, pero en el buen sentido de la palabra, pues, no sabría cómo traducirlo. Es un jugador que tiene hambre, es competitivo, es un jugador que sí que tiene unos saltos de humor malos, porque entra en algunos rifirrafes, por decirlo así. Celebra, por ejemplo, pues cuando el equipo está perdiendo de 10 puntos o de 15 puntos, pero tiene ese mal genio. Tiene ese mal genio que lo que hace es permite, digamos que te hace darte cuenta que es un jugador diferente. Es un jugador diferente porque en ese equipo tenemos un poquito de todo. Tenemos Larry Nance Jr., que por ejemplo es genéticamente preparado para jugar a básquet y tiene un espíritu de jugador de básquet. Pero es que Kevin Porter Jr., de hecho, vi un programa que decían, a ver, salvando las distancias, que es una especie de Manu Ginobili mezclado con Kelly Oubre Jr. Es decir, es una especie de jugador con un talento con el balón en mano, un jugador zurdo, que muy creativo en la creación, es un jugador muy top, sinceramente, es un jugador muy top creando, sabe subir con el balón en las manos, sabe distribuir, tiene un juego de pase con muy poquitos fallos. Juega muy bien en pick and roll, acaba con las dos manos, es muy explosivo. De hecho, podéis ver sus números y la verdad es que es un regalazo. Es un jugador que por tener 20 años,
ha jugado 50 partidos, pocos minutos, y 10 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias para los pocos minutos que ha tenido, está muy bien y sobre todo para ser un pick de draft número 30. Me recuerda mucho el caso Kyle Kuzma, lo que pasa es que promete ser mucho mejor jugador. Y la pregunta que nos hemos hecho mucho aquí en la redacción es ¿qué techo puede tener ese jugador? ¿Qué techo tiene? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar? Porque la verdad es que el potencial que tiene es abrumador. Ya os digo, tiene esa zurda, ese manejo de balón, es agresivo y puede incluso jugar el 1 contra 1 e incluso defensivamente es bueno. No hay mejores, obviamente, pero es un jugador bastante interesante defensivamente hablando. Ahora, la pregunta que nos hemos hecho sobre todo es si es que ha sido una muy buena temporada, pero es un jugador que se va a pagar. Es decir, casos así hemos conocido muchos. De hecho, Jordan Clarkson, uno de ellos. Un jugador que se va a pagar, entonces, un jugador que saliendo del banquillo en un equipo donde no funcionaba nada, ha tenido buenos números y ha tenido desparpajo. Y igual el año que viene lo encontramos en un aeropuerto con bolsitas de orégano, por decirlo así, y nos olvidamos de él en 2 o 3 años, o que va a empezar a tener problemas de orden extradeportivo. Y para los que no seguís mucho la NBA, esta referencia es a un jugador de los Phoenix Suns, del que hablaremos en su día, ¿vale? No es un ataque gratis hacia nadie. O si no, también puede ser que este jugador, si lo consigue, de verdad es lo que le deseamos todos, es forzar su titularidad. Es decir, conseguir crear una mediatización a su alrededor, conseguir tener el público con él y al final conseguir estar en ese quinteto, porque hablamos mucho de Darius Garland, pero Darius Garland, con su tema de lesión y con su falta de confianza, pues al final puede causarle un poco, puede causar que pase él al banquillo y que Kevin Porter acabe siendo titular, o incluso Colin Sexton, porque Kevin Porter Jr. puede jugar de 1, puede jugar de 2, incluso puede jugar de 3. Entonces es un jugador, la verdad, es que bastante completo. Habrá que ver en qué sistema encaja, habría que estar muy pendiente de su evolución, y de los jugadores rookies de este año ha sido uno de los que más ha dado, de los que mejor imagen ha dado, teniendo en cuenta la situación en la que estaba. Es mucho más fácil el caso de Ja Morant o de Zion, que todo el mundo te espera, que el caso de Kevin Porter, que eres una elección número 30 de primera ronda y tal, pero que llegas y demuestra que puede ser un sexto hombre en su primera temporada, con lo cual no me extrañaría que en la temporada que viene demuestre que puede ser titular en un equipo de NBA y sería un logro. Hasta aquí hemos llegado con el podcast de hoy. Un pequeño resumen, hoy se nos ha alargado mucho, pero os dije que el tema de los Cavaliers, la verdad es que había mucho que hablar, es un tema muy interesante. Y para resumirlo un poco todo, los Cavaliers tienen el problema ese de la escape room de los que os hablé al principio, y es un problema, el primer primordial es Kevin Love. ¿Qué hacemos con Kevin Love? Y sinceramente, si hay una manera de quitarse de encima ese contrato, si no es el jugador en sí, sino el problema es su contrato. Entonces, si tienen alguna manera de conseguir quitárselo encima, adelante. Tienen un trío joven, dinámico, que puede encajar perfectamente, puede ser muy complementarios, con lo cual habría que trabajarlo muy bien tácticamente, darles tiempo, darles minutos y tener paciencia con esa gente joven, porque este trío dentro de 2 o 3 años puede llegar mucho, mucho más lejos y puede reconstruir esa franquicia. Y sobre todo darles
aparte de tiempo, esa estabilidad. La estabilidad de saber que hoy vas a ser titular, hoy vas a jugar tus 25, tus 30 minutos, y aunque sea saliendo del banquillo, pero darles minutos. Y luego el problema esencial, tácticamente hablando, va a ser la defensa. ¿Qué sistemas puedes instaurar para defender, sobre todo teniendo en cuenta Kevin Love y Draymond Green, que son jugadores que no defienden? Y si encima tienes un combo guard que son pequeños de estatura, el problema es muy gordo defensivamente hablando. Entonces hay que encontrar una solución, y sinceramente aquí en la redacción pensamos, por mucho que queremos a este jugador y por mucho que nos caiga bien, todo empieza con intentar quitarse de encima a Kevin Love. Y no tengo la menor duda de que este verano los Cavaliers van a intentarlo. Van a preguntar un poco en todas las franquicias a ver si alguien está interesado en tener a Kevin Love, y sobre todo tener su contrato. Es que ahora mismo el salary cap, y más con esa pandemia de coronavirus, el salary cap seguramente va a bajar un poquito este año, no va a alcanzar el alza que estaba prevista. Entonces veremos a ver cómo lo van a arreglar todos. Muchas gracias a todos de verdad por escucharnos hasta el final. Os invito a abonaros, a dejar comentarios, abonaros al canal, abonaros a las redes sociales, tendréis muchísimo contenido. Volveremos con el tema de apuestas, subiremos, de hecho en breve ya tenemos a las ligas, entonces podremos volver a subir picks, a subir pronósticos, a analizar algún que otro partido. Os damos las gracias de verdad a todos y hasta la próxima.